Disculpen, retomamos. Retomamos entonces. Lo que estábamos desarrollando era como este paso histórico de esta primera concepción de industria cultural a cultura dominante, en donde definíamos que la idea de posmodernidad no tiene nada que ver con un estilo ni con un lenguaje, que es lo que está justamente instituido por la cultura dominante, digamos, que de alguna manera oculta este rol estructural, escuchen muy bien, de alguna manera esta visión que circunscribe a la posmodernidad a una idea de estilo, de lenguaje o de mecanismos formales, lo que está haciendo es ocultar, digamos, el rol estructural que tiene la cultura, que tiene la forma, o que tiene la estética en la producción económica contemporánea. Entonces, esto es lo que nos está diciendo Jameson. Jameson nos está diciendo que esta enunciación de la palabra posmodernidad, en realidad en un registro es simplemente una etapa más violenta, una etapa más virulenta, una etapa más violenta de la voracidad del sistema capitalista. Me refiero a la voracidad en cuanto a que intersticios o espacios que antes se mantenían con cierta autonomía la cultura, ahora todo eso es relativo, como que la productividad económica va devorando, va fagocitando y de alguna manera incorporando a su lógica a esos espacios de cultura. Entonces, esto es importante entender para salir de la ingenuidad y de la ilusión de que la forma, de que la estética, digamos, en realidad tiene como un rol específico y autónomo. Entonces, esto es lo que me interesa empezar a ligar, a definir esta idea de cultura dominante como una norma sistémica, que está instalada de alguna manera en esta estructura contemporánea. Ahora bien, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos agarrarlo esto? Esto es, ¿cómo podemos hacer que estos conceptos bajen de un nivel de abstracción para que ustedes puedan experienciarlo de alguna forma? Lo primero es el tráiler. Lo primero es que ustedes ¿saben por qué no lo ven? Y no se dan cuenta. Y es tan difícil entender cómo funciona una norma, cómo funcionan estas normas, porque funcionan a nivel inconsciente. Ustedes son hablados y son pensados y han sido formados en eso. Entonces es muy difícil verlo, es muy difícil despertar a eso. Entonces esto es algo progresivo. Jameson nos da algunas puntas que él, no sé si en este texto o en otro, él las llama categorías estético-filosóficas. Estas categorías estético-filosóficas, si ustedes prestan atención, les dan como una especie de metaproyecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está atrás, más allá del proyecto? ¿Y cuáles son esas categorías estético-filosóficas? La primera, la más grosa, dentro de esta norma cultural, es la superficialidad.
¿Qué es la superficialidad? ¿Qué quiere decir? Es lo contrario, lo vamos a definir por lo opuesto, es lo contrario a lo profundo, a lo intenso, a la historia. ¿Recuerdan los textos, autobiografía científica, los textos que leímos de Rossi, las obras de Rossi, la referencia de Rossi a la historia? Esto que estamos diciendo de la superficialidad no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿cuáles son las correspondencias en la estética, en una práctica a esta superficialidad? Y bueno, por ejemplo, el pastiche. El pastiche es lo que hacen a veces ustedes cuando mezclan una cosa con la otra que no tiene nada que ver. Bueno, la idea de pastiche. También la idea de parodia. La parodia es como la burla, la ironía. Eso lo podemos relacionar, lo vamos a ver ahí, con los historicismos. Mies van der Rohe decía que cualquier forma que no tenga que ver con la estructura debía ser detestada. Fíjense ustedes, de alguna manera esta coherencia moderna, esta coherencia entre forma, estructura o función, esto tiene que ver con una cierta ética, con unos ciertos valores, con una cierta profundidad, que no tiene nada que ver con esa superficialidad. Mies van der Rohe nunca hubiera puesto un muro de hormigón arriba de un vidrio. Entienden que por ahí ahora, en la lógica, en la estética contemporánea, es algo usual, es algo más o menos normal. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con una lógica superficial, que mencionamos la